desnudo y perdido en un mundo desconocido. Así despierta un guerrero legendario tras ser alcanzado por un rayo divino. ¿Quién lo trajo aquí y por qué? Su búsqueda de respuestas se topa con una criatura mítica hambrienta, la solución perfecta a su desnudez, o eso cree. Cada golpe solo la fortalece, revelando un poder de regeneración aterrador. ¿Será esta bestia la clave para desentrañar el misterio de su llegada, o el primer obstáculo en una lucha por la supervivencia? Aquí empieza Mukian, la Dama Oscura. La bestia se regenera sin fin, así que vos regenera esos likes y multiplica los comentarios. Suscríbete para no perderte nada. ¡Arrancamos! En medio de paisajes cubiertos de neblina, donde los ríos serpentean entre montañas, un dragón majestuoso surca los cielos. Su vuelo parece una danza antigua, pero la atmósfera de repente se oscurece. Las nubes se arremolinan con furia, formando un vórtice eléctrico en lo alto, porque algo monumental está por ocurrir. De repente, un rayo descomunal desgarra el cielo y se estrella contra la tierra con una fuerza devastadora. La luz es tan intensa que todo el paisaje se consume en un destello. Es un impacto que estremece el mundo, y del centro de esa explosión de energía, una silueta empieza a tomar forma. Ahí, arrodillado entre la luz y los restos, aparece un hombre. Su cuerpo es musculoso y robusto, con una larga cabellera oscura que se extiende por su espalda. Está completamente desnudo, pero sus ojos son un foco de intensa confusión y una determinación inquebrantable. Mientras mira a su alrededor, una serie de preguntas invaden su mente. No parece reconocer el lugar, y la incertidumbre es clara en su rostro. ¿Dónde estoy?, se pregunta, tratando de orientarse, mientras otra preocupación lo asalta. ¿Dónde están los Yanshis o no muertos atados al alma? Esas palabras disparan un recuerdo fugaz, una visión de lo que parece ser su pasado inmediato. En un instante, lo vemos en medio de una masacre, rodeado de cráneos y figuras fantasmales. Él está en el centro de la batalla, vestido con ropas que no lleva ahora, empuñando una espada con ojos que arden con una furia inquebrantable. Parece un guerrero nato, un maestro del combate contra fuerzas oscuras. De vuelta en el presente, la realidad lo golpea, la imagen de sí mismo sin una pizca de ropa lo indigna. Aprieta los puños, la furia se apodera de él, y exclama: ¿qué demonios me hicieron esos bastardos de las artes de sangre? Su frustración es palpable. No solo está desnudo, sino que también ha perdido sus armas y toda su vestimenta. La situación es clara. Primero, necesita conseguir algo de ropa, y para eso, un pueblo cercano es su mejor opción. Sin perder un segundo, el hombre se impulsa con una fuerza asombrosa, lanzándose al cielo. Utiliza una técnica conocida como ascensión celestial, volando con una velocidad que corta el aire. Incluso en esa situación, no puede evitar un pensamiento algo irónico. Es la primera vez que uso la ascensión celestial estando desnudo. Atraviesa el cielo dejando una estela de energía blanca a su paso, una demostración clara de su poder. Su viaje aéreo continúa hasta que, con la misma facilidad con la que despegó, aterriza suavemente en la rama más alta de un árbol. La noche empieza a caer, pintando el horizonte con tonos naranjas y púrpuras, y él se queda ahí, en silencio, observando el nuevo mundo que lo rodea. El hombre, que seguía colgando boca abajo de la rama, sintió el vacío en su estómago. Ya llevaba 2 horas volando y aún no encontraba rastro de ningún pueblo. Su cuerpo, debilitado por el hambre, temblaba. Así que decidió que lo mejor sería cazar un animal salvaje para alimentarse y, de paso, conseguir algo con qué vestirse. En ese preciso instante, algo grande se movió entre los árboles, captando su atención. Se trataba de una criatura descomunal de piel verde, con un rostro monstruoso y colmillos afilados, que se alzaba imponente frente a él. La sorpresa fue inevitable. ¿Qué demonios es esto?, pensó, mientras la identificaba como una criatura mítica de la que solo había escuchado en relatos. La bestia diurnió, soltando un simple «tengo hambre». Curiosamente, el hombre no se asustó. En cambio, se puso a analizarla. Su habla rudimentaria le hizo pensar que tal vez no era tan vieja. Pero más allá de eso, una extraña emoción lo invadió. Esto era bueno, realmente bueno. Había encontrado una criatura mítica y además parecía ser la solución a su problema de hambre y vestimenta. Sin dudar, lanzó un ataque de energía con un dedo hacia la criatura. El impacto abrió un agujero en su pecho,
pero lo que lo dejó boquiabierto fue que la herida se cerró instantáneamente. «Vaya, es el poder de una criatura mítica», murmuró, impresionado por la velocidad de regeneración. Decidido a probar su verdadera fuerza, ejecutó un golpe potente que cortó a la criatura por la mitad. Pero nuevamente, para su asombro, la bestia volvió a unirse como si nada hubiera pasado. Esa habilidad le recordó una técnica prohibida, utilizada por los Yanshis, sus antiguos enemigos. Se preguntó si debía usar su energía vital para eliminarla por completo, pero luego lo reconsideró. No quería destruirla, no todavía. Con una nueva determinación en sus ojos, el hombre se preparó. Concentró su energía y con un grito de guerra lanzó un puñetazo devastador hacia la criatura, que la mandó a volar y la hizo caer de espaldas. Esta vez parecía que el impacto había sido suficiente para noquearla, al menos por un momento. El hombre no dudó en darle una patada más para asegurarse, pensando que era inútil destruirla si arruinaba la gema de espíritu que esperaba encontrar. Después de ese último golpe, la criatura se quedó quieta, y fue entonces cuando, al agacharse, notó algo extraño: un líquido verde escurriéndose de su cuerpo. ¿Sangre verde?, se preguntó desconcertado, mientras pensaba, ¿será porque es una criatura mítica? La noche cayó rápidamente sobre el bosque, y el hombre encendió una fogata, buscando un poco de calor y el momento para procesar su captura. Con un trozo de la criatura asándose al fuego, se agachó para revisarla, esperando encontrar alguna gema de espíritu, pero solo encontró decepción. «¡Maldición! No tenía gema de espíritu», se quejó. ¿Quizás era muy joven? Aunque la idea de que la carne de criaturas míticas era buena para la salud le dio algo de esperanza, al probarla, la realidad fue otra. «No tiene un buen sabor y también huele bastante mal», dijo con una expresión de absoluto disgusto, mientras a su lado ya se acumulaban algunos huesos, señal de su hambre persistente. Al menos había logrado hacerse un taparrabos con la piel del hobbit para cubrirse un poco. Con el estómago lleno a medias y un fastidio creciente, el hombre se recostó en el suelo, mirando al cielo. «¡Qué molestia!», murmuró. «No hay señales de gente ni rastros de civilización. Creo que estoy en medio de una cordillera enorme». Decidió que lo mejor era descansar ahí por esa noche y continuar al día siguiente. Mientras se relajaba, apreció la calma del entorno. El paisaje es genial, el aire es claro, la brisa nocturna es fresca, las estrellas son visibles, pensó, cerrando los ojos. Pero cuando los volvió a abrir para admirar las lunas brillantes, un detalle lo hizo sentarse de golpe. ¿Qué? Sus ojos se abrieron con asombro al ver 2 lunas flotando en el cielo. ¿2 lunas?, exclamó, la verdad de su situación golpeándolo con toda su fuerza. Mientras nuestro protagonista se daba cuenta de que estaba en un mundo completamente diferente, la escena nos transporta a un lugar majestuoso. En una gran sala, un hombre distinguido con cabello blanco, presumiblemente el emperador, disfrutaba de una comida, mientras otro, Lord Tosir, permanecía de pie a la distancia. De repente, el emperador se detuvo, observando algo en su cuchara de sopa con una expresión intrigada. Lord Tosir, notando la pausa, se apresuró a decir: «Su Majestad», a lo que el emperador, aún con la cuchara en alto, respondió: «¿Qué es, Lord Tosir?». La conversación parecía haber comenzado, y con ella un nuevo misterio. La conversación entre el emperador y Lord Tosir toma un giro inesperado, ya que el emperador se niega a comer de manera lujosa, recordándole a su consejero la terrible situación del Imperio Krataos. Después de perder más del 80% de sus tierras, el pueblo es fuertemente gravado para financiar la venganza contra Corrint. Para el emperador sería una hipocresía comer opíparamente mientras su gente sufre, así que le ordena a Tosir que no insista con el tema. Cambiando bruscamente de tema, el emperador le pide a Lord Tosir que le dé su reporte, y este le revela que Corrint planea enviar un embajador con la intención de que el ejército de Krataos se encargue de someter a los monstruos de la frontera sin que ellos muevan un solo dedo. Ante la indignación de Tosir, el emperador, para su sorpresa, considera que la propuesta podría ser beneficiosa.
Él explica que gracias a estas misiones, su fuerza militar ganaría una experiencia invaluable, algo esencial para superar el legado de su anterior emperador, quien, según sus palabras, escondió su destreza militar incluso a través del suicidio. Con Tosir arrodillado y horrorizado por lo que escucha, el emperador, Frank von Greyet, le revela que está dispuesto a soportar cualquier humillación para alimentar su venganza, y que esto ha sido así desde que encontró la mazmorra del gran hechicero Ánfiros. Así que, Lord Tosir les dice, solo tienen que seguir el juego hasta que llegue la oportunidad perfecta. Mientras tanto, lejos de las intrigas imperiales, el hombre sin nombre sigue su camino. Después de un momento, distingue una extraña casa en la lejanía y se dirige hacia ella, curioso por lo que podría encontrar. Al acercarse, un pequeño cachorro aparece y el hombre lo mira con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Justo en ese instante, la puerta de la casa se abre y una pequeña niña, al verlo, lo mira con grandes ojos azules y le pregunta directamente: ¿Quién sos, señor? El hombre se queda sorprendido por la inesperada aparición y la niña, observándolo mejor, no puede evitar notar su piel pálida, dejando a ambos en un momento de pura perplejidad. Mientras el hombre todavía procesaba la presencia de la niña frente a él, ella, con una curiosidad infantil, no dejaba de hacerle preguntas, lo interrogaba sobre si había visto un monstruo y qué le había pasado a su ropa. Él, por su parte, solo podía pensar que no entendía nada de lo que le decía y que todo eso iba a ser un problema. De pronto, la situación escaló cuando una mujer, la madre de la niña, salió de la casa, preguntando quién andaba por ahí. La pequeña, al verla, gritó: ¡Mamá! Y la mujer, asustada, la tomó del brazo para traerla de vuelta a su lado. El hombre intentó hablar, pero se dio cuenta de que con ellos tampoco iba a poder comunicarse. La mujer, claramente asustada, lo advirtió que no tenían nada de valor y que su esposo y su hijo regresarían pronto, dándole a entender que no era bienvenido. Mientras la niña, con su inocencia, le decía a su mamá que el señor no parecía malo, el hombre miraba a su alrededor. Estaba pensando en las dos lunas y se daba cuenta de que, en efecto, estaba en un lugar completamente diferente, lejos de todo lo que conocía. Para intentar hacerse entender, el hombre tuvo una idea. Primero señaló la ropa de la mujer, luego apuntó a su propio taparrabos, que ya estaba hecho jirones. La madre y la hija lo miraron con total desconcierto. Él se preguntó si habrían captado su mensaje, pero la realidad era que la madre se había indignado. Pensó que el hombre estaba mostrando su verdadera y sucia naturaleza y le pidió a su hija, Taria, que fuera a buscar a su padre. La niña, en cambio, con una lectura mucho más acertada de la situación, le decía a su mamá que creía que el señor solo estaba pidiendo algo de ropa. A pesar del malentendido, la situación se resolvió de una manera inesperada. El hombre pronto apareció vestido con ropas de campo, una camisa, un chaleco, pantalones y botas, todo aparentemente prestado. Aunque le parecían extrañas, al fin y al cabo, era ropa. La mujer lo miró y sonrió, comentándole que le quedaba bastante bien, a lo que él, con una ligera inclinación de cabeza, le agradeció. Pero el hombre no se quedó solo con el agradecimiento verbal. Con la mirada fija en un gran tronco, tomó un hacha. La madre, de nuevo alarmada, volvió a pedirle a Taria que fuera por su papá, temiendo lo peor. Partió el tronco por la mitad con una fuerza impresionante. La madre quedó boquiabierta, pero Taria, comprendiendo el gesto, le explicó que el señor solo estaba cortando leña para agradecerles. La niña, asombrada, llamó al hombre, preguntándole si era fuerte, porque nunca había visto a nadie cortar leña con una sola mano, mientras él, una vez más, se preguntaba qué estaba diciendo ella. Pero la niña, ajena a su confusión, señalaba el hacha con una sonrisa, intentando enseñarle. ¿Hacha? Y él, repitiendo la palabra, empezó a notar cómo ella le mostraba una leña cortada, con una emoción genuina, mientras pronunciaba leña. En ese momento, el hombre comprendió que, si quería entender este nuevo mundo, primero tenía que aprender a hablar su idioma. No había otra forma. 2 años pasaron volando. La imagen del guerrero desorientado quedó atrás. Ahora, vestido con ropas más adecuadas y una capa oscura, salía de una casa en un pueblo donde un hombre mayor le entregaba un pergamino. Era el mapa que tanto había buscado.
Gracias, le dijo el hombre, desplegándolo con una expresión seria, pues, aunque supo leerlo sin problema, la conversación que siguió le recordó lo lejos que había llegado. El hombre mayor, riendo, comentó que ya no hacía tantos gestos para comunicarse como en aquellos primeros días. Agradeció a la familia de Tarja por todo, mientras recordaba que la pequeña no se cansaba de hablarle. Era hora de prepararse para el invierno. Pero a pesar de todo su avance y adaptación, el hombre seguía anclado en este mundo. Mientras cortaba leña con una nueva hacha potente y precisa, observando el mapa, la verdad le golpeó con fuerza. Por mucho que intentara, no podía usar su técnica de ascensión celestial para volver a su Murim World. Era una realidad que tenía que aceptar, una resignación que lo hacía apretar los dientes. Justo en ese momento, la pequeña Tarja, ya crecida, se acercó a él en medio de la nieve, curiosa como siempre, a pesar de que él le advirtió que era peligroso estar cerca del hacha. ¿Dark es un mercenario?, le preguntó ella, con esos ojos grandes y azules. El hombre la corrigió al instante. Te dije que mi nombre es Mujang, pero para Tarja era demasiado complicado. Con una risa traviesa, le explicó que su nombre significaba aroma oscuro y que Dark le quedaba perfecto por su pelo y sus ojos. Él, con una mezcla de fastidio y una pizca de ternura, solo pudo escucharla mientras ella, con una sonrisa, sentenciaba: «Te sienta perfecto». Mujang, con una exhalación de resignación, le dice que lo llame como quiera. A Tarja, la curiosidad le gana y sin soltar su brazo, le pregunta qué es un mercenario. Él le explica que son personas que pelean por dinero, pero cuando ella le pregunta si son como asesinos, él lo niega rotundamente, aclarando que es el maestro de unas artes especiales, cuyo nombre ella no logra pronunciar bien. Pero lo más importante, Mujang le confiesa que solo está buscando una forma de regresar a su mundo. Fue entonces que a Tarja se le ocurre una idea. ¿Por qué no buscaba trabajo en un gremio de mercenarios? Ella le cuenta que ahí se encuentran los intermediarios que conectan a los mercenarios con trabajos y venden información. Mujang, intrigado, piensa en voz alta que podría encontrar la información necesaria para volver a su mundo. Él le pregunta cómo sabe tanto, y Tarja, con una sonrisa, le revela que su hermano mayor intentó ser mercenario antes de que su papá lo arrastrara de vuelta a casa, lo que provoca una risa genuina en Mujang. Mientras tanto, en lo alto del imponente castillo, el emperador Frank von Greyet observaba pensativo el horizonte. De pronto, su atención se desvió hacia la figura del capitán Rongard, que descendía por las escaleras cubierto con su armadura de caballero. Frank lo recibe, pero su expresión no era de alivio. Apenas intercambian un saludo, el emperador deja ver su profunda molestia, explicando que no podía estar tranquilo sabiendo que debía entregar 200 de sus doncellas a Corrint. Apretando los dientes con furia apenas contenida, exclama: «¡Mi gente!». Rongard intenta calmarlo, argumentando que debían concentrarse en recuperar su fuerza militar y no en trivialidades. Pero Frank, aunque visiblemente frustrado, lo interrumpe, preguntando si las doncellas estaban listas. Rongard le confirma que se irán en una semana y que él mismo las escoltaría con 100 hombres para evitar cualquier incidente, recordando un secuestro similar que ocurrió 10 años atrás. En otro sector del castillo, la torre de investigación se alzaba entre las nubes. Allí, el Lord Tosir, con el rostro marcado por el cansancio, se encontraba con el emperador. Había fallado por quinta vez. Tosir le explicó que el diario de Ánfiros, aunque contenía valiosa información sobre la teoría de la acción, carecía de los detalles clave del pasado, y, a pesar de conocer la base teórica, no podían realizar experimentos detallados con el misterioso cubo rojo. Sin embargo, con una renovada esperanza, Tosir aseguró al emperador que el 90% de la teoría ya estaba completa, y que un gran hechicero no habría dicho tal cosa sin una base sólida. Solo necesitaba más tiempo para descifrar el 10% restante. El emperador, comprendiendo la importancia de este proyecto para sus planes de venganza, accedió pacientemente: «Esperaré». Pero para el emperador Frank, la espera valía la pena, porque con cada día que pasaba, él se repetía: «Si puedo darles una vida mejor a mis súbditos en el futuro, con eso me basta». Mientras tanto, en la tranquila aldea, era tiempo de despedidas. Los últimos 2 años habían creado un vínculo fuerte entre Mujang y la familia de Tarja, y ahora el señor Blair le decía con sinceridad: «Nos volvimos muy cercanos estos últimos años, es triste verte ir».
Mu-Qiang les agradeció por haberlos molestado por tanto tiempo, pero el señor Blair le aseguró que no había nada que perdonar, ya que Mu-Qiang siempre había sido independiente y pasaba la mayor parte del tiempo afuera. Aún así, para Mu-Qiang, el simple hecho de que lo acompañaran al pueblo de Alan cada semana fue invaluable, porque así pudo aprender la cultura y las costumbres de este nuevo mundo. El hermano de Tarja, viendo al guerrero, quiso ir con él, pero su padre, con una sonrisa, le dijo que aún le faltaba mucho para ser un mercenario. Mu-Qiang, con una sonrisa, se agachó a acariciar al cachorro, que se despidió con un ladrido melancólico. Fue Tarja la que lo detuvo, aferrándose a su capa. Con una carita de pena, le advirtió que lo iba a lamentar. Si esperaba un par de años más, tendría una linda esposa. Mu-Qiang no pudo evitar reírse, divertido por la ocurrencia. Le dijo que la diferencia de edad era demasiada y que además no quería que el padre de Tarja lo moliera a golpes. El señor Blair también se rió, aliviado por el buen humor. Con una sonrisa nostálgica, Mu-Qiang se despidió, prometiéndole a Tarja que nunca la olvidaría, ya que ella le había dado su nombre en este nuevo mundo. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, y su hermano que aún le pedía que lo llevara, vieron cómo Mu-Qiang se alejaba. Pero cuando estuvo a cierta distancia, Mu-Qiang se detuvo, giró sobre sus talones y realizó una profunda reverencia. Una última muestra de respeto y gratitud por la familia que lo había acogido y enseñado tanto. El viaje de Mu-Qiang lo llevó lejos, bajo la luz de las 2 lunas, hasta que la noche se hizo profunda y el frío lo obligó a encender una fogata. De repente, un gruñido rompió el silencio y pares de ojos rojos empezaron a aparecer en la oscuridad circundante. Mu-Qiang se puso alerta, listo para lo que viniera, pero lo que apareció lo dejó helado. Una pierna gigantesca se asomó entre los árboles, y luego otra, y otra. Eran criaturas colosales, y Mu-Qiang no pudo evitar preguntarse, ¿qué diablos son estas cosas? Y mientras Mu-Qiang se preguntaba qué eran esas cosas, una criatura enorme, como un lobo gigante y musculoso, apareció de la nada, con ojos rojos que brillaban con malicia. Sin darle tiempo a reaccionar, el monstruo se lanzó, pero Mu-Qiang, con reflejos que solo un maestro de las artes marciales puede tener, esquivó el ataque por un pelo. La mandíbula del lobo se cerró con fuerza en el aire, fallando por completo, mientras Mu-Qiang aprovechaba el momento para golpear a la bestia con un puñetazo devastador. Fue un impacto tan brutal que la criatura salió volando, y Mu-Qiang pensó, ¡qué fuerza tan increíble! Ahora entiendo por qué la gente evita venir a esta montaña. Pero la sorpresa de Mu-Qiang fue total cuando vio que, a pesar de su golpe, el monstruo se levantaba como si nada, y una energía verdosa empezaba a sanar sus heridas a una velocidad impresionante. Frustrado, Mu-Qiang no pudo evitar exclamar, ¡maldición! ¿Todas las bestias de acá tienen una regeneración tan buena? Sin embargo, Mu-Qiang no iba a rendirse tan fácil. Con una mirada decidida, extendió la mano y dijo, ¿qué te parece si probamos con esto? Rápidamente canalizó su energía y una palma luminosa se manifestó en el aire antes de que la lanzara directamente al pecho del lobo gigante. La criatura, que venía otra vez hacia él, recibió el impacto de lleno, siendo lanzada con una fuerza tal que arrasó con varios árboles a su paso, dejando un rastro de destrucción. Mu-Qiang observó cómo el monstruo desaparecía entre la maleza, pero lo que lo dejó pensativo fue la imagen de unos lobos de menor tamaño, con los ojos bien abiertos y una expresión de puro asombro que lo miraban desde la distancia. El lobo gigante, herido por el golpe devastador de Mu-Qiang, aún tenía fuerzas para lanzar un último y potente aullido. Mu-Qiang, ligeramente molesto, se llevó las manos a la cabeza, pensando en lo valioso que sería un espécimen así para los Yanshis de la Escuela de Artes de Sangre. Mientras el monstruo se desplomaba por completo, los lobos más pequeños, que habían sido testigos de la brutal demostración de fuerza, finalmente se asustaron y salieron corriendo. Mu-Qiang, al verlos huir, se quejó de haber soltado su comida por nada y enseguida volvió a lo suyo, asar un buen pedazo de carne. En el fastuoso imperio Krataus, el emperador Frank von Grayet, sentado en su trono, fue interrumpido por Lord Tosir, quien llegaba con noticias urgentes. Sorprendido, Frank preguntó qué pasaba, y Tosir le reveló una increíble oportunidad: conseguir el corazón de dragón. El emperador, ansioso, exigió los detalles de inmediato.
Aparentemente, el artefacto, una inmensa concentración de mana puro, estaba custodiado en un templo en Corinth y pronto sería trasladado por el Imperio Trovia. Frank dejó claro que debían interceptarlo a toda costa. Tosir explicó que la seguridad era mínima, porque Corinth estaba demasiado confiado, creyendo que nadie se atrevería a robarlo. De hecho, solo un caballero recién graduado y sin un titán lo protegía. El emperador, astuto, sospechó un engaño, pero Tosir insistió en que la información era real. Con una sonrisa llena de malicia, Frank dio la orden de proceder. Lejos de esas intrigas políticas, Mukyan seguía su camino por un paisaje montañoso y verde. Notaba que el aire de este nuevo mundo era mucho más rico en oxígeno que el de su natal Murim. A pesar de años de intenso entrenamiento de respiración, nunca había sentido el ki del bosque tan potente, lo que le permitía recuperar su energía casi al instante. Esto lo hizo reflexionar sobre el tipo de maestros marciales que podrían existir en un lugar donde las artes marciales parecían prosperar sin esfuerzo. Pero sus pensamientos fueron bruscamente interrumpidos por una voz fuerte que le dijo: ¡Alto! Al frente, sentada sobre un muro, estaba una joven de pelo rubio trenzado y vestida de verde, que lo miraba con una espada en la mano mientras le preguntaba a dónde se dirigía. Mukyan, sin inmutarse, le dijo que iba hacia Vulcansea. La joven, extendiendo la mano, le exigió 10 monedas de plata como peaje para pasar. Él la miró con una ceja levantada, comentando que le parecía bastante caro, especialmente si lo comparabas con el valor de la ropa que llevaba, que apenas costaba 7. La chica, con total descaro, le respondió que si no tenía el dinero, simplemente podía cruzar nadando el río. Esa respuesta le causó muchísima gracia a Mukyan, quien soltó una carcajada. Pero la joven, lejos de sentirse intimidada, se abalanzó sobre él blandiendo su espada. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Mukyan reaccionó a una velocidad increíble. En un instante, le arrebató la espada de la mano, la cual resonó al caer al suelo. Él la sujetó del cuello con una sola mano, mientras ella forcejeaba y jadeaba por la sorpresa. «¿Cuánto tenés vos?», le preguntó con frialdad. Ella, con la voz entrecortada, confesó que no tenía nada, que por eso estaba robando. Mukyan le dijo que no le creía del todo, y sin esperar respuesta, le metió la mano en los bolsillos, buscando. Ella gritó, asustada, ante el inesperado movimiento. «Ruidosa, cállate», le ordenó él, visiblemente molesto por no encontrar nada de valor. Con la chica, ahora atada y visiblemente enojada, Mukyan tomó su espada y su capa verde. Sopesándolos, pensó en cuánto dinero podría conseguir por ellos, e incluso consideró quedarse con la espada para sí mismo. Ella, frustrada, le preguntó si la podía soltar. Él, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, le respondió con un 10 de plata, lo que la dejó perpleja. «¿Perdón?», exclamó ella indignada, mientras lo llamaba bastardo satánico por haberle quitado todo y ahora pedirle dinero. Mukyan, con una sonrisa más amplia, la levantó de un tirón. «Ah, ¿de verdad no tenés nada?», le preguntó, y antes de que ella pudiera responder, la lanzó sin miramientos al río. La joven emergió del agua, empapada y furiosa, lanzando un grito ahogado mientras trataba de recuperar el aliento. Mientras la bandida salía del agua, furiosa y empapada, le gritaba a Mukyan que se iba a vengar. Pero él, indiferente, solo le dijo adiós con la mano, como si nada hubiera pasado, antes de seguir su camino. Poco tiempo después, Mukyan llegaba a Vulcansea, una ciudad llena de vida. Ahí encontró refugio en una posada llamada El Conejo, donde pudo relajarse un poco. Mientras disfrutaba de una cerveza, algo nuevo para él, notó que la bebida le sentaba bastante bien, dándole una nueva perspectiva sobre los placeres de este mundo. Mientras tanto, en una mesa cercana, un grupo de aventureros discutía rutas de viaje. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos, le preguntó a su compañero si realmente debían pasar por una zona peligrosa para llegar a Shaheen. La conversación se tornó interesante cuando mencionaron un atajo por Borotún, que aunque era más rápido, estaba infestado con un dragón de muy mal genio. Algunos lo tomaron a la ligera, pero Mukyan, que escuchaba con atención, se preguntó qué clase de criatura sería un dragón.
Justo cuando Muqiang estaba inmerso en sus pensamientos sobre la existencia de dragones, el mismo hombre que discutía la ruta se le acercó. Con una sonrisa, le preguntó si él también se dirigía a Shaheen, y, al escuchar que Muqiang iba por primera vez, le propuso viajar juntos para que se hicieran compañía. Sin embargo, no pudo evitar cuestionar el sable que Muqiang llevaba al cinto. Para el hombre, esa arma era demasiado ligera y no parecía capaz de perforar la piel de una bestia, sino que estaba diseñada más bien para duelos entre personas. Incluso, le preguntó si esa era realmente su arma, porque se usaba principalmente para que las mujeres se defendieran. Muqiang, que ya había notado la experiencia del hombre, consideró que podía ser buena compañía para el viaje. Aceptó la oferta y, con curiosidad, le pidió que le mostrara su propia espada. El hombre, con un aire de confianza, desenvainó una reluciente hoja. Al instante, Muqiang se percató de que no era una espada común. El hombre, al ver su sorpresa, sonrió y le dijo: «¡Qué observador sos! ¿Ya te diste cuenta de que es una espada de hechizos?». Fue entonces que Muqiang, perplejo, les preguntó qué era exactamente una espada de hechizos. La pregunta dejó a todos desconcertados, especialmente a Palsion, que no podía creer que alguien pudiera ignorar algo tan básico. Muqiang, sin embargo, con la humildad que lo caracterizaba, explicó que había vivido en el campo hasta hacía poco y les pidió amablemente una explicación. Pero su ignorancia pronto causó otro revuelo cuando preguntó qué era el mana. Uno de los compañeros de Palsion, llamado Gastón, se ofendió profundamente, casi en shock, exclamando que el mana era el fundamento de ese mundo. Palsion tuvo que calmarlo, mientras Muqiang se daba cuenta de lo común que era ese conocimiento para ellos. Una vez más, Muqiang insistió en que había vivido en una zona rural y les pidió que le enseñaran. Curioso, Gastón le preguntó de qué campo venía. Muqiang respondió que de las cercanías de la montaña Treybark. Esa mención hizo que Palsion entendiera la situación, ya que esa era una zona tan desolada que no era de extrañar su falta de conocimiento. Entonces le pidió a Gastón que le explicara todo a Muqiang. Con un carraspeo, Gastón comenzó su lección. El mana, dijo, es la fuente de energía que mueve el mundo y que todos los seres vivos contienen en cierta medida. Explicó que los guerreros hábiles la preservaban dentro de sus cuerpos y que los magos la utilizaban como un medio para absorberla del ambiente y así crear hechizos. Sin embargo, advirtió que una persona normal no podía usar el mana necesario para vivir, ya que eso podría resultar en su muerte. Las espadas de hechizos, concluyó, permitían usar magia, pero también consumían mucho mana, incluyendo el propio de la persona si no tenía cuidado. Mientras escuchaba, Muqiang empezó a entender. De repente conectó los puntos, dándose cuenta de que el mana de este mundo era lo mismo que el ki en el suyo. Ahora entendía por qué la espada de Palsion había absorbido parte de su ki cuando la tomó por primera vez. Muqiang comentó que la espada se sentía sorprendentemente ligera para su tamaño. Palsion le explicó que eso se debía a un hechizo automático que mejoraba la fuerza del usuario, lo que la hacía muy conveniente al no tener que conjurar un hechizo cada vez que la empuñaba. Luego le mostró los hechizos manuales. «Empúñala y grita, espada de fuego», le dijo. Muqiang hizo exactamente eso, y al instante la hoja se encendió con un brillo rojo intenso. Muqiang se quedó asombrado. Era increíble cómo, con tan poco ki, la espada producía un efecto tan potente, y eso que él ni siquiera había dominado el arte solar en este nuevo mundo. Con la curiosidad encendida, preguntó si había más hechizos que podía usar. Palsion le respondió que sí, mencionando un escudo de fuerza que podía bloquear flechas. «No es una espada cara, pero es bastante útil», agregó. Al escuchar la palabra flechas, Muqiang quedó pensativo por un momento. Mientras Muqiang se quedaba pensativo al escuchar sobre el poder de bloquear flechas, inmediatamente puso a prueba ese escudo de fuerza con la espada. Con una concentración intensa, invocó una barrera de energía brillante que lo envolvió por completo, justo cuando una flecha se estrellaba contra ella, deteniéndola en seco. Desde la distancia, el arquero responsable de la flecha lo observaba, y al ver la eficacia del escudo, Muqiang sonrió, preguntando si la espada también tenía magia ofensiva. Gastón, que ya le había explicado sobre el maná, le indicó cómo usar el hechizo.
Solo tenía que apuntar la espada al objetivo y decir «bola de fuego». Sin dudarlo, Mujang lo hizo. Un estallido de energía roja y dorada brotó de la espada, formando una bola de fuego masiva y devastadora. La explosión fue tan potente que dejó a Palsion y Gaston completamente anonadados, con los ojos bien abiertos y la boca abierta por el asombro. En la distancia, el pobre arquero que había disparado la flecha fue arrastrado por la onda expansiva, cayendo de rodillas, completamente sorprendido por la fuerza del ataque. Mujang, al ver el resultado, no pudo evitar pensar lo increíble que era que una espada que en su mundo de Murim sería considerada un regalo celestial, aquí fuera un objeto tan común. Con el arquero huyendo tambaleante, Palsion y Gaston todavía estaban en shock. Gaston le preguntó a Palsion cuánto maná se necesitaría para lanzar una bola de fuego como esa. Palsion, todavía procesando lo que había visto, le dijo que no tenía idea, que nunca había lanzado algo así. En ese momento, una mujer se acercó. Mujang la observó, encontrándola interesante. La mujer se presentó como Mineria Roans, una sirvienta de la diosa de la tierra Keres, y le preguntó a Mujang, a quien ya conocía como Dark, si la flecha iba dirigida a él. Mujang respondió que no lo sabía, ya que había vivido en el campo hasta hace poco y no creía haber hecho nada para que alguien lo persiguiera. Fue entonces cuando Mineria, con astucia, se volvió hacia el arquero, Mikael, y le preguntó si la flecha iba dirigida a él, explicando que si hubiera pasado de largo a Dark, lo habría golpeado directamente. Mikael, con una sonrisa, admitió que tenía demasiadas personas en mente que querrían eso. Palsion sugirió perseguir a Mikael, pensando que no podría haber ido muy lejos con las piernas lastimadas. Pero Rabin, con más cautela, le advirtió que no lo hicieran. Si era del gremio de ladrones, podrían meterse en un gran problema. Media, mirando a Palsion, preguntó qué órdenes tenía. Reflexionando por un momento, Palsion estuvo de acuerdo con Rabin y decidió que lo mejor era irse de ahí. Palsion le explicó a Media que la decisión de irse era por la seguridad de todos, ya que si Mikael era del gremio de ladrones, la posada podría volverse muy peligrosa mientras dormían. Por eso, les ordenó a todos prepararse para partir de inmediato. Así, el grupo, incluyendo a Mujang, montó sus caballos y se puso en marcha hacia la ciudad de Shagen. Era la primera vez que veíamos a Mujang con su propio caballo, lo que daba a entender que su reciente cacería de monstruos había sido bastante rentable. Mientras cabalgaban, Mujang se fijó en el equipamiento de Gaston y le preguntó por qué, siendo mago, llevaba armadura si no usaba espada. Gaston le explicó que era para ocultar el hecho de que era un mago, ya que en combate los magos eran siempre el primer objetivo. Mujang asintió, entendiendo perfectamente la lógica. En otro momento, Palsion comentó que Mujang parecía mucho más joven de los 25 años que les había dicho. Mujang, riendo, le respondió que si les decía su edad real, lo tomarían por un completo loco. De repente, un grupo de caballeros fuertemente armados, con estandartes distintivos, cabalgó rápidamente junto a ellos, con un imponente castillo de fondo. Mujang observó su elaborado atuendo con curiosidad, y Palsion le explicó que el líder era el barón Andrei, y que tanto él como su hijo eran lo que llamaban graduados. Intrigado, Mujang preguntó qué significaba ser un graduado. Gaston se encargó de la explicación. Era alguien que había dominado por completo el flujo del maná. Aclaró que eran extremadamente raros. Ni siquiera el poderoso imperio de Corrint tenía 1000 y una nación pequeña como Trombia solo 34. Palsion añadió que el barón Andrei era el único graduado entre 50 caballeros y que uno solo de ellos podía aniquilar a 49 caballeros en un instante, para que entendiera su increíble poder. Mujang se quedó pensativo, procesando la información. Mientras seguían cabalgando, murmuró, con un ligero fastidio, que no había entendido absolutamente nada. El viaje a Shagen seguía su curso, y Mujang, que todavía no termina de entender qué son esos graduados o maestros del maná, se cruza con un caballero. Vos lo ves, y su mirada, llena de cierto desprecio, deja claro lo que piensa. Para él, estos guerreros de tercera ni siquiera valen la pena para un calentamiento mañanero. Realmente no lográs entender qué los hace tan especiales. Un poco de frustración, ¿sabes? La noche entonces se hace presente.
El bosque se cubre bajo las estrellas y el grupo de aventureros arma su campamento. Alrededor de una reconfortante fogata, donde una olla burbujea con la cena, todos comparten un plato de comida. Es un respiro, un momento de calma antes de lo que se viene. Pero la calma es relativa. Un poco más apartados, Mineria, la elfa, y Mikael, un arquero, conversan con una intriga palpable. Se preguntan si el ataque que tuvieron hace un tiempo vino del gremio de ladrones y especulan que, si se alejan más de la ciudad, serían un blanco más fácil. Justo en ese momento, Palción los llama para que se unan a la cena, pero la conversación entre Mineria y Mikael toma un giro inesperado. Mineria, con una expresión de curiosidad, le pregunta a Mikael cómo era ese hombre que los había atacado. Mikael, sin saberlo, empieza a describir a Mukian, pelo largo y negro, aparentando unos 20 años, vestido como un simple viajero, sin armadura. Al oír esto, los ojos de Mineria se abren de golpe y de repente todo le hace clic. Con una mezcla de asombro y una sonrisa pícara, menciona que la distancia entre ellos y aquel hombre era de unos 500 metros. En ese preciso instante, las miradas de ambos se cruzan con la de Mukian, que también parece darse cuenta de que hablan de él. Mineria, algo incómoda, intenta disimular su sorpresa, preguntándose si su vista la engañaba. Luego, con una curiosidad que no puede ocultar, le pregunta a Mikael si las habilidades de ese hombre eran realmente tan increíbles como parecían. Mikael, todavía procesando lo que vivió, le explica que, aunque no podía juzgar su esgrima, en combate cuerpo a cuerpo era tremendo. No pude hacer nada yo solo, confiesa Mikael, quien además agrega que el tipo parecía experto en magia. Bloqueó mi flecha con un escudo mágico y lanzó una bola de fuego de la nada. La elfa lo mira y su cara lo dice todo. ¿Una bola de fuego? Su expresión ahora es una mezcla de asombro y una nueva y peligrosa curiosidad. La noche ya había caído sobre el campamento, con 2 lunas iluminando el cielo. Mientras la mayoría de los aventureros dormían, acurrucados cerca del fuego. Sin embargo, Dark, fiel a su estilo, se mantenía aparte. Palción, con los ojos cansados, le ofreció acercarse para calentarse. Pero Mukian lo ignoró, dejando a Palción preguntándose si se había quedado dormido así, sin entender del todo a este tipo tan peculiar. De repente, la quietud se rompió cuando una flecha mágica, cargada con un poder misterioso, se lanzó directamente hacia Mukian. En un parpadeo, él reaccionó, moviendo apenas la cabeza para desviarla con su cabello, sin dejar de estar sentado. La flecha, al impactar, explotó en una llamarada intensa, revelando que no era una munición cualquiera, sino un proyectil encantado. Mineria, la elfa, y Gastón, el mago, se despertaron de golpe con la explosión, sus caras reflejando puro shock. Gastón, al ver a Mukian con su ropa hecha jirones por la detonación, gritó desesperado: «¡Dios mío, Dark! ¡Mago! ¡Tengan cuidado todos!». Todos los aventureros se levantaron, preocupados. Gastón le pidió a la sacerdotisa, la aventurera rubia, que lo curara. Ella se apresuró, juntando las manos para lanzar un hechizo, rogándole que aguantara. Pero la sorpresa fue general cuando Mukian se levantó, sin un rasguño. Solo miró sus prendas destrozadas con un ligero fastidio, y luego, con una sonrisa de medio lado, le preguntó a Gastón si la flecha le había parecido impresionante. Gastón, atónito, insistió en que no se esforzara, que la sacerdotisa lo curaría, pero Mukian simplemente le dijo que estaba bien, estirándose con total normalidad. Su mayor preocupación era su ropa, claro, pero lo que realmente le intrigaba era la flecha. Se giró hacia Gastón, preguntándole si estaba encantada con algún tipo de magia. El mago, todavía procesando la increíble resistencia de Mukian, le explicó que sí, que existían algunos hechizos para aumentar el daño de las flechas. Mukian, con una mirada intensa y sujetando el hombro de Gastón, solo asintió, absorbiendo cada detalle, siempre buscando entender más de la magia de este nuevo mundo. Mientras Gastón le explicaba sobre la magia, el grupo de aventureros notó algo asombroso. Una figura minúscula, una silueta que se movía a una velocidad inaudita, dejando una estela en el cielo, desapareciendo rápidamente de su vista. Apenas pudieron reaccionar, solo soltar un jadeo de incredulidad y preguntarse qué demonios había sido eso. Pero entre ellos, Mineria, la elfa arquera, ya estaba en guardia. Con un de reconocimiento, levantó su arco.
Había visto esa velocidad antes, y lo que recordaba era a un enemigo. Convencida de que Mujang era una amenaza, tensó la cuerda de su arco, diciendo para sí misma: ¡qué idiota! ¡Comete otra! Y así, una flecha mágica más salió disparada con una furia implacable. Mujang ya estaba preparado. Con una mirada serena y concentrada, sacó su espada, y en un destello de técnica logró bloquear el proyectil. La flecha explotó en un estallido de energía, pero Mujang emergió ileso, moviéndose con una agilidad increíble. Mineria, al verlo, no pudo creer lo que pasaba, y antes de que pudiera reaccionar, Mujang ya estaba sobre ella. Un golpe certero y poderoso en el estómago la dejó sin aire, lanzándola por los aires completamente fuera de combate. La sacerdotisa, al ver la escena, soltó un grito ahogado, atónita por la brutalidad de Mujang. Es que el guerrero no se detuvo ahí. Con un movimiento devastador, lanzó un potente corte con su espada, liberando una ola de energía que abrió el suelo a su paso, demostrando una fuerza que estaba muy por encima de lo que cualquier aventurero había visto antes. En ese momento, Mikael, el arquero del grupo, desesperado por detener la agresión, decidió intervenir. Empuñó su ballesta, apuntando directamente a Mujang. Pero Mujang, con una velocidad sobrehumana, reaccionó antes de que la saeta pudiera tocarlo. La detuvo con su mano desnuda, dejando a Mikael boquiabierto por la sorpresa. Sin darle tiempo a procesarlo, Mujang se abalanzó sobre él, y en un parpadeo su espada ya estaba en acción. Un corte rápido y preciso desarmó al arquero, rompiendo su ballesta y dejándolo indefenso frente a la imponente figura del guerrero, que aún mantenía esa mirada intensa y decidida. Mujang observó al arquero inmovilizado en el suelo, sin darle mayor importancia al tipo. En un movimiento rápido y sin piedad, lo despojó de sus ropas, dejando al joven Mikael completamente desnudo y con el rostro contraído por el miedo. Vos ya te imaginarás la escena. Un grito ahogado resonó en la noche, mientras Mikael, totalmente expuesto, se retorcía intentando cubrirse. Mientras tanto, los demás aventureros, entre ellos Palción, Media y Gaston, miraban la brutalidad de Mujang con una mezcla de horror y desconcierto, preguntándose qué estaba pasando exactamente. Estaban atónitos. Con una actitud tranquila, Mojang se acercó a Mineria y a la sacerdotisa, que seguían atadas. Les preguntó directamente por qué lo habían atacado. La sacerdotisa, a pesar de estar amarrada, respondió con rabia, recordándole a Mojang el incidente con el gremio de ladrones y cómo había despojado a una de sus integrantes. Ella creía que Mojang era un simple ladrón que estaba siendo castigado. Mojang, manteniendo la calma, le aseguró que no le temía a ningún gremio y que, si esa era la única razón de su ataque, matarlas no tenía ningún valor. En ese momento, Mineria, la elfa, le preguntó si no le preocupaba la reputación o las represalias de ese gremio. Mojang simplemente se giró, con una sonrisa maliciosa, y se dijo a sí mismo que si las dejaba ir, probablemente intentarían atacarlo de nuevo. Las mujeres lo miraron con terror, sin saber qué les deparaba el destino. Las mujeres lo miraron con terror, sin saber qué les deparaba el destino. Mojang, con una sonrisa siniestra, no se molestó en responder a las súplicas de las mujeres. Se acercó a ellas y con una frialdad que les helaba la sangre, las amenazó con quitarles más ropa si no se callaban. La elfa y la sacerdotisa, ya atadas e indefensas, no pudieron hacer más que temblar de terror, mientras él, sin la menor piedad, tomaba lo que le apetecía de sus pertenencias. Después de eso, las dejó allí, humilladas y solas, mientras seguía su camino como si nada hubiera pasado. Una vez que Mojang se fue, la sacerdotisa, llena de furia y humillación, juró que lo mataría. Pero Mineria, la elfa, aunque igual de indignada, era mucho más pragmática. Le recordó que él era demasiado fuerte, que vengarse en ese momento era algo que no podían manejar. La sacerdotisa insistió en su orgullo, a lo que Mineria respondió con una pregunta punzante. ¿Qué orgullo tienen los ladrones? Si querés, hacelo vos sola.
La elfa, con esa única frase, la dejó sin palabras, forzada a aceptar su derrota con una amargura silenciosa. Mientras tanto, Mohiam regresaba con Palción y el resto del grupo, pero no venía solo. Traía consigo 3 caballos de carga, que antes pertenecían a los aventureros que acababa de inmovilizar. Palción, extrañado, le preguntó de dónde los había sacado, a lo que Mohiam respondió con su usual desinterés. Eran de unos tipos que me tenían bronca. Estaban molestando, así que los robé. Su tono era tan casual que dejaba a sus compañeros un poco perplejos ante su brutal honestidad. Gaston, el mago, todavía impactado por la flecha que había golpeado a Mohiam, le preguntó qué había hecho para que le lanzaran un hechizo así. Mohiam, con la misma calma, les contó que, cuando iba a Vulcan City, una mujer intentó robarle. Media, con un ligero aire de diversión, lo felicitó. Pero la historia de Mohiam no terminó ahí. Les explicó, entre risas, que no solo le quitó el dinero, la ropa y el arma, sino que la ató y la arrojó a un río. Gaston, al escuchar esto, se dio cuenta de la gravedad del asunto. Si esa mujer pertenecía a un gremio de ladrones, las consecuencias podrían ser bastante serias. Una preocupación que el resto del grupo empezó a compartir. Mohiam, percibiendo la inquietud, ofreció separarse del grupo para no ponerlos en peligro, actuando con una aparente cortesía. Gaston lo consideró seriamente, pero Palción, que observaba la escena, lo interrumpió poniendo una mano en su hombro. «No te preocupes», le dijo, recordándole que Mohiam acababa de resistir una explosión en la cara sin un solo rasguño. Para probar su punto, Palción incluso mostró el arma rota de Micael como una especie de trofeo de guerra que Mohiam le había quitado. Palción concluyó que, aunque Mohiam viniera de un lugar desconocido, era mucho más capaz que ellos y no necesitaba sus consejos. Gaston, aunque todavía un poco dubitativo, no pudo evitar estar de acuerdo, reconociendo la innegable fuerza de Mohiam. Pero la aparente tranquilidad se rompió de golpe. Justo cuando Palción estaba por volver a conciliar el sueño, Gaston lo detuvo, sus manos brillando con un resplandor mágico mientras se concentraba. Él, el experto en maná del grupo, había sentido algo inquietante al otro lado del bosque, múltiples firmas de energía. Cuando Palción le preguntó cuántas eran, la respuesta de Gaston fue sorprendente y llena de preocupación, porque no eran 50, sino alrededor de un centenar de caballeros. Rabin, otro compañero, no podía creer que tantos caballeros anduvieran por ahí a esa hora, pero lo que siguió los puso aún más en alerta. Gaston, con el ceño fruncido, sintió que esas firmas de maná empezaban a desaparecer rápidamente. Era una batalla. Sin pensarlo 2 veces, la sacerdotisa, con su característico vestido blanco, salió corriendo hacia el bosque, gritando que tenía que sanar a los heridos antes de que fuera tarde. Palción, asustado por su imprudencia, trató de detenerla, diciéndole que no sabían lo que pasaba y que era peligroso, pero ella ya estaba lejos. Maldiciendo su propia lentitud, Palción, Gaston y Media se lanzaron tras ella. Mohiam, con su velocidad habitual, también iba adelante, pero notó cómo sus compañeros se quedaban atrás, lastrados por sus armaduras pesadas y su cansancio. Mientras corría, Mohiam se preguntó si debería simplemente agarrar a la sacerdotisa y traerla de vuelta, pero al final decidió algo más eficiente. Con un movimiento rápido y potente, detuvo su carrera y en un instante se impulsó hacia adelante, dejando a todos muy atrás. Su velocidad era tal que sus pies apenas tocaban el suelo. Cuando llegó al lugar, la sacerdotisa ya estaba arrodillada junto a un caballero caído, intentando ayudarlo. Palción y los demás llegaron jadeando, con Rabin exclamando con sorpresa al ver a los heridos: ¿De qué caballería son estos? La situación era un misterio, y el combate había sido brutal. Mientras el misterio del combate brutal se hacía más grande, la sacerdotisa llegaba a la escena y se topaba con un baño de sangre. Caballeros de Rakan yacían sin vida por todas partes, y ella no podía creer lo que veía. Mientras tanto, Rabin no podía procesar quién sería tan audaz para acabar con caballeros de Rakan en tierras de Trovia, preguntándose si un monstruo era el responsable de tal masacre. Pero Gaston, con su oído agudo, se dio cuenta de que el combate aún no había terminado, que todavía había gente luchando, y sin pensarlo 2 veces, les dijo a todos que era hora de ir a ayudar. Pero la sacerdotisa, quizás impulsada por una intuición sombría, se detuvo un instante.
Al inclinarse entre los caídos, tocó un casco ensangrentado, y al levantarlo, su rostro se llenó de horror. Era Sir Alex Sidmion, un nombre que le era familiar, ahora reducido a una víctima más de esta brutal carnicería. De repente, una sombra se cernió sobre ella. Un caballero imponente, vestido con armadura oscura y una capa azul, empuñando una espada gigantesca, la encaró. Con voz fría, le preguntó si era una sacerdotisa, y sin esperar respuesta, levantó su arma sentenciando: «Lo siento, pero no podemos dejar testigos». La sacerdotisa solo pudo ver la hoja descender, con el terror helándole la sangre. Justo cuando el golpe mortal estaba a punto de caer, una bola de fuego explosiva, lanzada por Rabin, interrumpió la ejecución, estallando entre ellos. El misterioso caballero se vio envuelto en una ráfaga de humo y luz, y por un momento se le escapó un asombrado ¿magia? Media, que se había lanzado al rescate, agarró a la sacerdotisa y la arrastró lejos del peligro. El caballero de la capa azul, ahora recomponiéndose, notó un detalle crucial. La espada que acababa de bloquear el ataque era una espada de hechizos. Al darse cuenta de que la sacerdotisa estaba con los aventureros que llevaban ese tipo de armas, supo que esto no había terminado. Su misión se complicaba y ahora tenía más trabajo por hacer. Murmuró, con una nueva determinación. Mukyan, con su espada en mano, parecía meditar mientras la batalla se intensificaba alrededor. Los caballeros, sorprendidos, gritaban al ver que los aventureros respondían con magia. Palsion rápidamente ordenó proteger a Gaston, quien ya estaba preparando un conjuro luminoso. La sacerdotisa, en un momento de calma, unió sus manos y convocó una poderosa magia sagrada, envolviendo al grupo en una brillante luz protectora. Gaston, con una mezcla de frustración y resolución, exclamó que era una locura luchar contra caballeros, pero que no tenían opción, ya que los atacaban a muerte. Acto seguido, se lanzó al combate, chocando espadas con los enemigos en una feroz danza de acero. Palsion, con su escudo, bloqueaba los golpes de los caballeros, mientras Media saltaba con agilidad, lanzando dagas que rebotaban en las armaduras. El resto del grupo se unió a la refriega, y aunque los aventureros peleaban con valentía, la situación era tensa. Mukyan observaba la batalla, un poco impresionado por la destreza de los aventureros. Pensó que tal vez no necesitarían su ayuda, pero la ventaja no duró mucho. Gaston recibió un fuerte golpe, y otro caballero acorraló a Rabin. Fue en ese momento que Mukyan se dio cuenta de que si no intervenía, las cosas se pondrían feas. Su rostro se endureció, la decisión estaba tomada. Dos caballeros se abalanzaron sobre él, pero Mukyan apenas se inmutó. Con una leve sonrisa, concentró su poder, y un rayo de energía pura estalló de él. ¡Lightning Bolt! Mukyan desató un rayo puro que electrificó al instante a los caballeros, haciéndolos gritar mientras la energía se extendía por sus armaduras. Los demás observaron cómo uno de ellos caía sin vida, y en ese momento, la prioridad para los atacantes cambió por completo, enfocándose ahora en el mago. Gastón, al ver la increíble demostración de poder, le pidió a Mukyan que les diera algo de tiempo, porque aunque la magia era muy útil, sin protección no servía de mucho. Mukyan simplemente asintió, con una sonrisa de confianza en su rostro, dándole a entender que se encargaría de todo. Mientras los caballeros se reagrupaban, intentando descifrar la nueva amenaza, dos de ellos se lanzaron a atacar al mismo tiempo. Pero Mukyan, con una agilidad impresionante, esquivó sus golpes con facilidad. Al contraatacar, canalizó energía a través de su sable, golpeando a uno de los caballeros con una fuerza explosiva que lo mandó a volar. Mientras Gastón cargaba un nuevo hechizo, otro caballero salía disparado por la potencia de Mukyan. Rápidamente, Mukyan se enfrentó al siguiente y en un parpadeo, su sable atravesó la armadura del enemigo. El caballero, completamente anonadado, apenas podía procesar lo que acababa de pasar. Los demás caballeros vieron con horror cómo su compañero caía, pero el shock fue aún mayor cuando Mukyan simplemente desapareció. Confundidos, buscaron al guerrero por todas partes, sin entender qué había pasado, hasta que apareció suspendido en el aire, justo encima de ellos. Descendió con una velocidad cegadora, ejecutando un golpe tan potente que desató una onda expansiva, arrojando a los caballeros restantes por los aires.
Uno de los caballeros, en el suelo, levantó la vista y con una mezcla de terror y asombro pronunció una sola palabra, una revelación que lo explicaba todo. ¿Graduado? Pero Mukyan, imperturbable, solo pensaba que, incluso entre los llamados graduados, las diferencias de habilidad eran abismales. Con su espada, brillando con energía, encaró al caballero de la capa azul y soltó una frase que resonaría, justo como entre yo y Alex, el que acaba de morir. Sin embargo, algo le llamó la atención. ¿El caballero también sabía cómo potenciar su espada con ki? No tuvo mucho tiempo para pensarlo, porque, de repente, el caballero, aprovechando el momento, lanzó un ataque aéreo devastador, cayendo sobre él con toda su fuerza. Pero la sorpresa fue del atacante, quien, en medio de su golpe, exclamó: «Jamás escuché de un graduado que usara sable». Mientras lo decía, notó algo aún más inquietante. Mukyan le estaba sonriendo. Con un movimiento devastador, Mukyan chocó su sable contra la espada del caballero, partiéndola en pedazos con una facilidad asombrosa. De pie sobre un saliente rocoso, su figura se alzaba imponente, un signo de una victoria ya definida. Una leve sonrisa de decepción se dibujó en su rostro mientras Mukyan se cuestionaba: ¿esto es todo lo que pueden ofrecer los grandes graduados de este mundo? El caballero, aturdido, no alcanzó a reaccionar cuando Mukyan posó su pie sobre su pecho. Mukyan, con una mirada de total desinterés, sentenció: «Así que, realmente esto era todo». Lo que vino después fue el golpe de gracia, no físico, sino mental. El caballero, completamente anonadado, se dio cuenta de algo inexplicable. No podía sentir el peso de Mukyan sobre él. Su sorpresa era absoluta, una revelación que desafiaba toda lógica conocida. Mukyan había usado su técnica, la disciplina del 1000 pesos, y el caballero líder no sentía nada. Completamente derrotado, el líder yacía a los pies de Mukyan, que se erguía en medio de la explosión de poder. El resto de los caballeros, atónitos, vieron cómo su capitán caía sin explicación, y antes de que pudieran procesar la situación, Mukyan los encaró con una mirada fría. «Cometiste un grave pecado al atreverte a atacar a un gran maestro con habilidades tan inferiores», les dijo. Y en un instante, con una ráfaga de golpes, desarmó y doblegó a los últimos oponentes, dejándolos fuera de combate con una facilidad que asustaba. La brisa arrastraba el humo del combate por el bosque, dejando a Mukyan solo entre los caídos. Mientras él observaba el terreno, sus compañeros empezaron a reagruparse, aún impresionados por lo que acababan de presenciar. Rabin se acercó a la sacerdotisa, comentando sobre el capitán que Mukyan había derrotado. ¿Este tipo no era un graduado? ¿Cómo lo hizo? Palción, el líder, intervino con su habitual confianza, revolviéndose el pelo y diciendo: «Olvidemos los pequeños detalles, señorita sacerdotisa. Lo importante es que salimos victoriosos sin bajas, incluso contra caballeros liderados por un graduado». Rabin, un poco cabizbajo, intentó atenuar el mérito. «Tuvimos suerte, ¿viste? Todos estaban algo heridos o cansados». Justo en ese momento, Mukyan, que hasta ahora solo había observado en silencio, se dio vuelta y empezó a alejarse del grupo. «¿Dark? ¿Qué hace?», preguntaron, confundidos por su actitud repentina. Fue entonces cuando Gaston, el experto en maná, sintió una vibración extraña. «¿Qué es este maná?», exclamó, con los ojos bien abiertos. La energía era inmensa y venía de una dirección. Para su horror, apareció un mago, flotando en el aire, preparando un conjuro con un aura de relámpagos que lo rodeaba. «¡Hay más!», gritó la sacerdotisa, mientras Rabin se lanzaba hacia adelante con urgencia. «¡Está lanzando un hechizo! ¡Deténganlo!». Mukyan, con una expresión seria y sus ojos fijos en la nueva amenaza, se preparaba para el siguiente round. El mago del rayo desató su ataque, gritando con furia: «¡Cadena de rayos!». Una ráfaga eléctrica se lanzó hacia Mukyan, pero Gaston, viendo el peligro, le advirtió con urgencia. Sin embargo, Mukyan apenas se inmutó. En un movimiento preciso, levantó su espada y, con un decidido absorber, la usó para canalizar y disipar el poderoso conjuro. El rayo se doblegó ante su acero,
dejando al mago flotando completamente atónito. Mu Qiang, con una leve sonrisa, notó la peculiaridad de ese poder. Pensó que era impresionante la forma en que el mago manipulaba los relámpagos con tanta libertad, recordándole a un legendario emperador de la espada de rayos de su propio mundo. Se preguntó si ese tipo había alcanzado un nivel de despertar divino, similar a un viejo conocido. Con curiosidad y ganas de comprobarlo, Mu Qiang se lanzó al ataque. Pero el mago, con una expresión de pánico, gritó ¡Warp! Y usando un misterioso anillo, desapareció sin dejar rastro. Mu Qiang se detuvo en seco, mirando alrededor con asombro. ¿Técnica de caminar por el cielo?, musitó confuso, al ver el rastro de árboles tallados que había dejado el combate. Pero lo más sorprendente era que el ki del mago, su esencia misma, había desaparecido por completo. Algo así era para él absolutamente imposible. En ese momento, Palsion se acercó, aliviado, preguntándole si estaba bien. Mu Qiang respondió que sí. Palsion no podía creer lo que había visto. Bloquear magia de relámpagos solo con una espada era increíble. Pero Mu Qiang tenía la misma pregunta para él. ¿Cómo pudo el mago desaparecer así, sin más? Palsion mencionó una técnica de ascensión celestial, pero luego se corrigió. ¿Te refieres a Warp? Mu Qiang, que no entendía la palabra, lo interrogó. Gaston intervino para explicarle que Warp es un hechizo que teletransporta al usuario a través del espacio. Era la primera vez que veían algo así. También aclaró que un mago de ese nivel de habilidad generalmente actúa solo y siempre está preparado para emergencias. Mu Qiang preguntó si eso significaba, y al ver que el mago había usado un anillo para escapar, la pieza final del rompecabezas encajó. Gaston agregó que el Warp es magia de nivel 4 y que sin un objeto encantado nadie puede lanzarlo tan rápido. Mu Qiang lo escuchaba, procesando cada palabra, y al ver la explicación no pudo evitar preguntarle a Gaston si él, que tanto sabía del Warp, era capaz de lanzar un hechizo así. Gaston, algo sorprendido, respondió que no, que él seguía siendo solo un mago de nivel 3. Pero lo que realmente le causó extrañeza al aventurero fue que, entre todo lo que acababa de pasar, la única preocupación de Mu Qiang fuera si él podía o no usar ese tipo de magia. Sin embargo, para Mu Qiang la respuesta de Gaston era crucial, porque en su cabeza la posibilidad de un hechizo de teletransporte tan poderoso, si no fuera por el anillo, tenía que estar ligado a las artes de sangre rituales que los malditos de su antiguo mundo habían usado para traerlo hasta acá. Por eso, con una mirada de absoluta determinación, dejó en claro que quería aprender más sobre esa magia. Gaston, al ver su insistencia, le dijo que la Academia Shagen sería el lugar ideal para investigar el Warp, aunque era una institución exclusiva para la realeza. La buena noticia era que él conocía a alguien ahí que podía ayudarlos a entrar. Mu Qiang, al escuchar que ya estaban en camino a Shagen, sonrió, preguntándole al mago cuánto tardarían si se apuraban lo más posible. Gaston le dijo que si se movían rápido, podrían llegar en una semana, notando la importancia que este asunto tenía para él. Pero justo cuando estaban por concretar el plan, Palsion los interrumpió, llamando a todo el grupo con urgencia. Cuando se acercaron, encontraron una caravana abandonada en medio del camino y, para su sorpresa, una joven vestida con ropas elegantes sentada adentro. La escena era extraña y las reacciones fueron variadas. Palsion se preguntaba qué hacía una chica así en un lugar como ese. Rabin, como siempre, no pudo evitar notar lo bonita que era, mientras que Gaston, más pragmático, ya sentía que esto iba a ser un dolor de cabeza. Media, analizando la situación, les explicó que por su vestimenta y el hecho de que había 50 caballeros Rakan escoltándola, no era una chica común. Rabin pensó si sería parte de los caballeros contra los que acababan de luchar, pero su compañero le dijo que no creía que fuera el caso. Palsion, al revisar la escena, se dio cuenta de que si los emboscadores hubieran querido secuestrarla, se la habrían llevado, y si no, la habrían eliminado para que no fuera testigo de lo ocurrido. Algo no cuadraba. En ese momento, la sacerdotisa se acercó a la joven, notando algo raro, y al tocarle la cabeza, sus ojos se abrieron de golpe, llenos de sorpresa y preocupación. Una lágrima rodó por su mejilla mientras pronunciaba unas palabras que dejaron a todos helados. ¿Un sello de memoria? Gastón, al oír eso, reaccionó de inmediato, pidiéndole a la sacerdotisa que lo dejara intervenir.
Gastón, en un intento rápido, puso su mano sobre la cabeza de la joven. Pero su semblante se tensó de inmediato, revelando una frustración que iba en aumento. La memoria de la chica no tenía un sello simple, sino un entrelazado de poderosos hechizos que, simplemente, sus habilidades no podían deshacer. Media, sorprendida por la revelación, no pudo evitar preguntar si la chica tendría alguna conexión con los caballeros que acababan de enfrentar. Pero Palción, con más experiencia en el grupo, descartó rápidamente esa idea. Para él, si los caballeros Rakan estaban custodiando la caravana, era obvio que la joven misma era el verdadero objetivo, alguien de suma importancia. Gastón, viendo la complejidad del asunto, sugirió que lo mejor sería reportar esto a las autoridades. Sin embargo, Mu Qiang, con su pragmatismo habitual, rechazó la idea de inmediato. «Nos traerá problemas», pensó. Sin testigos, podrían ser incriminados fácilmente, o, en el mejor de los casos, los interrogarían sin fin. Así que, yendo por la ruta menos problemática, Mu Qiang decidió que la llevarían con ellos hasta entender la situación. Aunque claro, no pudo evitar expresar su fastidio. Esa mocosa amnésica ya los estaba atrasando de su viaje a Shahén. Gascón, con una expresión preocupada, intentó hacerle entender que los caballeros, de todas formas, los interrogarían sobre la joven y que no los dejarían en paz. Mu Qiang, con su paciencia al límite, se acercó a la joven y, para el horror de los demás, sugirió que podían simplemente dejarla allí si nadie los veía, e incluso se ofreció a llevarla personalmente donde los caballeros. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, Media, furiosa, se interpuso y abrazó a la chica, gritándole a Dark qué demonios intentaba hacerle a una niña indefensa. Fue Gaston quien intervino nuevamente, esta vez para recordarle a Mu Qiang que no importaba qué tan rápido quieras deshacerte de la chica, había una complicación mágica que no podés ignorar, la magia de recuerdo de la Tierra. Este es un hechizo que permite a los magos visualizar cualquier evento que haya sucedido en un lugar específico. Es decir, intentar dejar a la joven y huir sería inútil, porque los magos de los caballeros simplemente usarían ese hechizo para verlos a ustedes y todo lo que hicieron. Mu Qiang, completamente frustrado por su nula comprensión de la magia, se detuvo a pensar. Si la magia podía revelar su presencia, ¿de qué serviría intentar escapar? Pero Gaston, viendo la confusión de su compañero, añadió un detalle importante. Esa magia solo mantenía el maná por un día, de ahí que los magos debían memorizarlo cada mañana. Esa revelación dejó a Mu Qiang profundamente pensativo. Gaston, el mago, le aclaraba que, en realidad, se trataba de la memoria del maná. Una vez que el maná se disipaba, no podía recuperarse, y si pasaba el tiempo, la energía ya no recordaba lo que había sucedido, porque nunca lo había visto. Después, la sacerdotisa intervino, señalándole a Mu Qiang que, aunque sus métodos fueran diferentes, resultaría difícil ocultar a la chica por más de un día si la dejaban. La joven, asustada por la mirada intensa de Mu Qiang, se encogió. Media la protegió, pidiéndole a Dark que dejara de mirarla así, preguntándole si no sentía nada de culpa. La chica seguía asustada, y Mu Qiang solo soltó un gruñido de frustración, volteando la mirada. Mientras tanto, lejos de allí, en una imponente torre de piedra, un hombre de cabello gris se inclinaba ante Lord Tosir. Le anunció que había tenido éxito, pero Tosir notó su expresión sombría y le preguntó qué había sucedido. La respuesta lo dejó helado: el Sir Carosa había sido asesinado. Un golpe inesperado que hizo a Tosir preguntarse si Alex Sidmion era tan hábil. El agente le explicó que Alex Sidmion había matado a su objetivo sin problema, pero que después más gente los había seguido. Contó cómo Sir Carosa fue asesinado al instante y él apenas logró escapar. Tosir, con su mente siempre un paso adelante, le preguntó si habían dejado rastros, porque un objeto tan importante como el corazón de dragón seguro tendría guardias de apoyo. El agente le aseguró que no había evidencia, aunque admitió que la operación se desvió bastante del plan original. Tosir, sin inmutarse, le respondió que eso era lo normal, que los planes casi siempre se tuercen. Después de eso, Tosir lo despidió, agradeciéndole por el trabajo y ordenándole que fuera a descansar. El agente asintió y se retiró, dejando a Tosir en completo silencio dentro de la sala. Ya a solas, Tosir se permitió reflexionar sobre lo que había pasado. Una parte de él sentía que por fin habían dado un paso importante hacia su venganza, pero el costo era pesado.
Perdieron a sus caballeros más hábiles, incluso a un graduado. La pena era evidente en su rostro. Con los ojos bien abiertos, como si estuviera contemplando algo más allá de la realidad, murmuró: «Dios mío». Y elevando la mirada hacia el techo del gran salón, imploró: «Por favor, no los abandones más tiempo». Madre mía, qué capitulazo. Así como Alex acabó con Carosa al instante, ustedes denle al botón de suscribirse al instante. Y para que nuestros planes de manguas no se tuerzan, comenten cuál quieran ver después. ¡Nos vemos!